quiero hablarles sobre un héroe de leyenda. Hoy se celebra en muchos países de Europa y también de aquí de España, muchas regiones, en particular Cataluña, celebra la fiesta de San Jordi. Pero ¿quién es este personaje legendario, ya casi milenario, pues viene desde los principios de la era cristiana? Vamos a ver un poco quién es este San Jordi y su significado, o San Jorge, llevándolo al castellano. San Jordi siempre ha estado muy unido a la fuerza de superación y en contra de la tiranía. Y hay muchas leyendas en torno a este santo que tanto fue venerado en Europa y llega hasta nuestros días, sobre todo en la época medieval. Este hecho venerable se une a la leyenda contra el dragón, que también quisiera hablar acerca del significado de toda esta simbología del dragón, de la princesa que rescata de sus garras, que acaba al final muerto esta bestia bajo el ataque de este santo montado encima de su caballo blanco. Es decir, el triunfo sobre el bien y sobre el mal. Vamos a conocer un poco la historia de San Jordi, unido a las cruzadas, a las leyendas medievales, que tanto también hemos escuchado en películas y en los cuentos que nos hacían nuestros padres, que también está vinculado a la defensa del pueblo cristiano contra los ataques de los infieles paganos. Queremos también, o quiero destacar, que hay muchas versiones, pero tan solo me acercaré a esta versión más antigua y expandida entre las iglesias de Oriente y Occidente. San Jordi nació hacia el año 275 o 280 del siglo III de la era cristiana, en Capadocia, perteneciente a la región de Anatolia, en Capadocia, la antigua Armenia, y que ahora pertenece a Turquía, en tiempos del Imperio Romano. Era hijo de una familia romana de nobles acomodados de religión cristiana. Siendo un niño, perderá a su padre, Geroncio, y viajará con su madre, Policromía, de origen griego, a Palestina, el pueblo Diospolis, donde su madre nació y lugar donde se criaría. En Palestina recibiría el tratamiento de caballero, siendo tribuno militar, aún siendo menor de 30 años, una hazaña muy importante por aquel entonces tenía que realizar. De seguida le colocaron como guardia personal del emperador Diocleciano, allá por el año 285 o 305. Este mismo emperador persiguió sin cuartel a todos los cristianos de su imperio. Siendo un joven oficial en tierras de Libia, estuvo la ciudad de Silca o Silene, donde acudían a veces dragones. Cuenta la leyenda que un dragón estuvo atacando Silca durante un periodo de tiempo. El dragón era muy feroz y se llevaba a niños, jóvenes y mujeres que acababan muertos. Un buen día, según cuenta la leyenda, el dragón exigió que le entregaran a la bella hija del rey de Silene. El monarca, horrorizado, ofreció al dragón todas las bellas pertenencias que tenía a cambio de la vida de su hija. El pueblo se indignó de aquellas palabras y exigió al rey que entregara a su hija, ya que ellos habían perdido a sus hijos y seres queridos durante los ataques del dragón a la población. Pero el rey no quería aquella muerte horrible para su hija. Para apaciguar de todas maneras los deseos del pueblo, el monarca aceptó entregarle a la princesa. La bendijo y la dejó afuera de las murallas de la ciudad para que el dragón la recogiera. San Jordi, que en ese momento llegó a la ciudad, se encontró con la bella joven a la que le preguntó qué ocurría, puesto que lloraba desconsolada. La doncella le respondió a sus preguntas como pudo. San Jordi le ofreció su ayuda y su protección. En ese momento justamente llegó el dragón enfurecido que salía del lago donde vivía. Rápidamente San Jordi montó en su caballo y sacó su espada. Con mucho coraje se le enfrentó. Mientras luchaba se encomendó a Dios y ofreciéndole aquella bestia del mal a cambio de la victoria,
En su armadura, el símbolo de la cruz que en blanco lucía sobre su pecho, y mientras sucedía el enfrentamiento, San Jordi seguía abogando al Todopoderoso. Una vez que pudo controlar al animal, San Jordi pidió a la princesa que atara al cuello del dragón su cinturón, y así lo hizo la joven. Los villanos, la gente del pueblo, que siguieron el combate desde las afueras de las murallas, salieron a ver muerto al dragón. Cargaron en carro a la bestia mitológica todavía viva, adormecida, a causa del impacto del caballero cristiano con su espada. Una vez en la ciudad, ante toda la población y del rey, San Jordi les dijo: el monstruo está dormido, no despertará, pero Dios quiere que le honréis recibiendo el sacramento del bautismo. Dejad vuestras creencias y entregaros al Dios de los cristianos, y a cambio yo mataré al dragón con mi espada. Enseguida que el dragón parecía que iba despertando, la gente se horrorizó y se dejaron bautizar por el santo. En cuanto el dragón despertó, San Jordi montó en su caballo y con su espada atravesó el dragón, cayendo este desplomado del suelo. Su sangre se esparció por todo el campo y de rodillas San Jorge entregó a Dios su victoria. Dice incluso su leyenda que San Jorge quiso hablar con el rey y enseñarle 4 nuevas aptitudes: crear y honrar una iglesia al Dios cristiano, ayudar a sus sacerdotes, asistir regularmente a misa y proteger a los pobres necesitados. Al principio cuenta la leyenda que San Jordi ocultó su religión hasta que un tiempo después decidió hacer pública su condición de cristiano. Cuando el emperador conoció este dato, no dudó, muy enfadado, ordenar ejecutar al joven tribuno. San Jordi protestó y criticó la política persecutoria del emperador. Días después de su tortura por parte del ejército romano, San Jorge fue decapitado, muriendo así el 23 de abril del año 303 de la era cristiana. Su tortura tuvo como escena las murallas de Nicomedia, en Turquía, donde estaba destinado. Pero ¿qué nos quiere decir todo esto, toda esta leyenda, todo esto que hemos escuchado alrededor de esta batalla victoriosa de San Jordi y al final su muerte como mártir, donde también está implicada la doncella, la princesa y un emperador tirano que estaba sometiendo al pueblo? Pues esa es la lucha de las fuerzas del bien y del mal contra el dragón que está actualmente hoy vigente. Imagen del demonio, adversario de la raza humana y por tanto del cristianismo y todas sus virtudes. El monarca simboliza y representa la autoridad cobarde y vendida a los poderes oscuros que no escatima en entregarle a su hija al dragón para complacer los requerimientos de las masas idólatras que están indignadas. Debo decir que este pueblo estaba adorando arrodillados ante estos dioses del Imperio Romano, entregando a sus niños, a sus doncellas, como sacrificios a estos diversos demonios. De ahí la imagen alegórica o mitológica que viene a reencarnar esta figura del dragón como símbolo que reúne en sí a las fuerzas del mal que le castigaba de manera posesiva. Interesante que hoy día también este San Jordi o San Jorge está presente como patrono en algunos países de Europa, entre ellos también Portugal y muchos pueblos y regiones de aquí de España, en la que se destaca Barcelona, que se caracteriza por una fiesta que se hace en honor a este santo, que hoy día celebran también en esta emblemática ciudad española. Resulta también interesante que Sor Lucía de Fátima, en sus revelaciones o profecías, escribió al cardenal de Cafara que el enfrentamiento final entre el diablo y la iglesia estaría en el ámbito del matrimonio y la familia. El conflicto, por lo que parece, ya ha comenzado. Es decir, Odeo o Lucifer, como le querramos llamar, el espíritu de la fornicación ha entrado y está presente hoy a través de todo tipo de doctrinas en la New Age, las ideologías de género y el llamado marxismo cultural, con su dictadura de lo políticamente correcto. Tampoco es por casualidad que el movimiento feminista de hoy día
en Cataluña le haya cambiado el nombre a Sant Jordi por Sant Jordi y le hayan dado una interpretación de género muy tendenciosa y sin ninguna base científica ni espiritual, como lo han querido hacer con otros cuentos como el del Principito, en vez de Principito, Principita. Pues solo porque lo consideran como una leyenda machista donde se somete a la mujer y se la trata como una princesa débil, olvidándose de todo ese legado espiritual del cual estoy hablando, su significado y la metáfora que posee este hecho para comprender lo que verdaderamente le está pasando. Nos estamos enfrentando, queridos amigos, a una guerra contra la oscuridad y sin avisar, donde en su apariencia las tinieblas van ocupando cada vez más ventajas y terrenos. Hoy día nuestra cultura occidental, europea, está en peligro de extinción y sus valores cristianos están siendo muy atacados. Sin que apenas nos demos cuenta, pues de eso se trata. Tenemos al caballo de Troya nuevamente dentro de casa. Los adversarios tienen nombres y apellidos y atacan a través de la ignorancia y como siempre reencarnan en personajes públicos de la talla de George Soros y demás élites oscuras con sus diversas ideologías que tan solo intentan un nuevo orden mundial donde la familia tradicional sea sacrificada junto a sus hijos, doncellas, para satisfacer nuevamente así las ansias de los poderes luciféricos y perversos. Esto para mí es el significado real de este héroe de leyenda y lo dejo también a vuestra disposición. No hay nada absoluto. También este mártir por defender su fe, sus creencias, sus valores ante una tiranía que solo perseguía sus propios intereses egoístas, desdeñando e ignorando lo más importante que es la divinidad dentro del ser humano y la eterna lucha entre esas dos facciones de las tinieblas y la luz. Por eso la tarea de la luz es iluminar esas oscuridades de hoy. Es cuando ejerce y cumple con su papel. Pues las tinieblas no descansarán, darán siempre la guerra y no se quedarán tranquilas. Por eso ejercen su dominio a través de la violencia y las dictaduras diversas que someten a las conciencias y a las masas a sus antojos y apetitos de todo tipo, unas veces en complacencias y otras realizando verdaderos sacrificios y genocidios. Aquí lo dejo, espero que, como siempre, lo hayan disfrutado y aquellos que no se han suscrito al canal, que lo hagan y dejen vuestros comentarios. La paz a todos.